cómo se revelan los dones del Espíritu Santo a quien los pide. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen caminar en un poder espiritual tan profundo, mientras que otros no logran avanzar en su fe? La respuesta está en los dones del Espíritu Santo. Estos dones son regalos divinos, herramientas sobrenaturales que Dios nos entrega a través de su Espíritu para cumplir su propósito y bendecir a quienes nos rodean. Pero aquí está la clave. Estos dones no se revelan automáticamente. Debes pedirlos y estar listo para recibirlos. Imagina por un momento que te encuentras frente a una puerta cerrada. Del otro lado hay recursos, sabiduría, fuerza y dirección que podrían cambiar tu vida para siempre. Esa puerta simboliza los dones del Espíritu Santo, pero solo se abrirá cuando des el paso de fe y toques. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 7, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Es una promesa clara de que Dios derrama sus dones sobre aquellos que se atreven a pedirlos. Tal vez pienses, ¿y si no soy lo suficientemente digno? ¿Y si no sé cómo pedirlos? Pero déjame decirte algo con toda certeza. El Espíritu Santo no está buscando perfección, sino disposición. Él está listo para revelarte dones específicos que transformarán tu vida y la vida de quienes te rodean. La única pregunta es, ¿estás listo para pedir y recibir lo que Él tiene para ti? La historia de los discípulos en Pentecostés es un ejemplo perfecto de cómo los dones del Espíritu Santo pueden cambiarlo todo. Antes de recibir el Espíritu Santo, los discípulos eran hombres comunes, llenos de temores y dudas. Pero en Hechos capítulo 2, versículo 1 hasta el 4, leemos cómo el Espíritu Santo descendió sobre ellos y les dio dones poderosos: hablar en lenguas, profetizar, sanar y predicar con valentía. Esos dones no solo cambiaron sus vidas, sino que transformaron al mundo entero. ¿Te imaginas lo que sucedería si el Espíritu Santo derramara esos mismos dones sobre ti? Tal vez hoy te sientes limitado, inseguro o sin dirección. Pero cuando los dones del Espíritu Santo comienzan a manifestarse en tu vida, te conviertes en un canal del poder de Dios. La sabiduría divina, la fuerza sobrenatural y la guía clara se convierten en parte de tu día a día. En este video te mostraré cómo pedir con fe los dones del Espíritu Santo, cómo reconocer cuando están siendo revelados en tu vida y cómo usarlos para la gloria de Dios. Te guiaré paso a paso para que no solo entiendas qué son los dones espirituales, sino que también aprendas a activarlos y ponerlos en práctica. Porque los dones no son un lujo, son una necesidad para todo creyente que desea crecer en su caminar con Dios. Y aquí te dejo una promesa: quédate conmigo hasta el final de este video, porque el último don del que hablaremos es uno de los más impactantes y menos comprendidos. Puede ser la pieza que falta en tu relación con Dios y en tu propósito en la vida. Antes de continuar, quiero darte un regalo especial que he preparado para ti. Un ebook gratuito que te ayudará a fortalecer tu fe y a crecer en tu vida de oración. En este libro encontrarás guías prácticas para acercarte más al Espíritu Santo y recibir sus dones con mayor claridad. Lo puedes descargar haciendo clic en el comentario fijado abajo. Ahora que conoces lo que te espera, prepárate para descubrir los dones que el Espíritu Santo quiere derramar sobre ti. Acompáñame en este viaje y juntos abriremos la puerta a una vida llena del poder y la dirección del Espíritu de Dios. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo y por qué son importantes? Los dones del Espíritu Santo son regalos divinos, manifestaciones del poder y la gracia de Dios que se entregan a sus hijos con un propósito claro: edificar la iglesia, fortalecer nuestra fe y bendecir a los demás.
No se trata de habilidades humanas ni talentos naturales, sino de capacidades sobrenaturales que provienen del Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios. Cada don revela su presencia y su propósito en nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 hasta el 7, la Biblia dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Este pasaje nos enseña tres verdades esenciales. Los dones provienen del Espíritu Santo. No dependen de nuestro mérito o habilidades, son diversos. Cada uno recibe dones específicos según el propósito de Dios. Tienen un propósito. Se nos entregan para edificar, bendecir y glorificar a Dios. ¿Por qué son tan importantes? Porque vivimos en un mundo que necesita desesperadamente el poder de Dios. Todos enfrentamos situaciones donde nuestras fuerzas y recursos naturales no son suficientes. Es ahí cuando los dones del Espíritu Santo se convierten en herramientas imprescindibles. A través de ellos, Dios nos capacita para enfrentar desafíos imposibles, traer sanidad, consolar a los afligidos y guiar a otros a la verdad. El Espíritu Santo nos da dones específicos que transforman nuestra relación con Dios y nuestro impacto en el mundo. Por ejemplo, el don de sabiduría trae claridad y entendimiento para tomar decisiones según la voluntad de Dios. El don de sanidad permite orar por enfermos y ser testigos del poder restaurador de Dios. El don de discernimiento ayuda a identificar lo que proviene de Dios y lo que no. El don de profecía fortalece, consuela y guía a quienes necesitan escuchar la voz de Dios. Pero hay algo importante que debemos recordar. Estos dones no son exclusivos de los líderes espirituales o de personas especiales. A veces, los creyentes piensan que los dones son solo para pastores, profetas o evangelistas. La verdad es que los dones son para todos. Dios quiere derramar sus dones sobre cualquier persona dispuesta a pedirlos con fe y a usarlos para su gloria. En Romanos capítulo 12, versículo 6, Pablo nos dice: De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, usémoslos. Los dones no son para ser admirados ni escondidos. Son para ser usados activamente en nuestras vidas diarias, permitiendo que el poder del Espíritu Santo fluya a través de nosotros. Sin embargo, hay una condición fundamental para que los dones se manifiesten. Nuestro corazón debe estar alineado con Dios. El Espíritu Santo no da dones para alimentar el orgullo, el egoísmo o la ambición personal. Los dones son un reflejo del amor de Dios y, por lo tanto, deben ser usados con humildad y servicio. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, Pablo lo deja claro: Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Cuando comprendes la verdadera importancia de los dones, comienzas a ver que no son solo herramientas espirituales, sino expresiones del amor y del poder de Dios en acción. Cada don derramado por el Espíritu Santo nos conecta más profundamente con el propósito de Dios y nos capacita para ser instrumentos de bendición en la vida de otros. El primer paso para experimentar los dones del Espíritu Santo es reconocer que los necesitamos. Sin ellos, nos quedamos limitados a nuestras fuerzas humanas. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo derrame sus dones en nuestras vidas, se abre una puerta a lo sobrenatural y comenzamos a vivir de acuerdo al poder y la autoridad que Dios nos ha dado. A partir de hoy, pregúntate:
Estoy dispuesto a recibir y usar los dones que el Espíritu Santo quiere darme, porque cuando dejas que Él actúe en tu vida, nada vuelve a ser igual. ¿Cómo pedir los dones del Espíritu Santo con fe? Pedir los dones del Espíritu Santo no es un acto de casualidad, sino un paso de fe y obediencia. Es reconocer que necesitamos su intervención en nuestras vidas y depender completamente de su poder para caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Aunque los dones son gratuitos, hay una actitud y un corazón que preparan el camino para recibirlos. El primer paso es entender que los dones del Espíritu Santo son una promesa para todos los creyentes. En Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesús nos dice: «Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?». Esta promesa revela algo fundamental. Dios está dispuesto a darnos más de lo que pedimos siempre que lo busquemos con fe. Él no retiene los dones. Lo que Él busca es un corazón dispuesto y una intención pura. Sin embargo, muchas veces no pedimos porque pensamos que no somos dignos. Quizás crees que no estás lo suficientemente preparado o que has fallado demasiado para que el Espíritu Santo te use. Pero déjame recordarte algo. Dios no busca perfección, busca disposición. Los dones del Espíritu Santo no son una recompensa por tu santidad, sino una manifestación de su gracia y amor. Cuando reconoces tu dependencia de Dios y le pides con humildad, Él se deleita en responder. Ahora bien, ¿cómo pedir los dones del Espíritu Santo de la manera correcta? Aquí es donde la fe juega un papel crucial. La fe no es solo esperar algo de Dios, es creer que lo que Él prometió se cumplirá. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Si quieres experimentar los dones del Espíritu Santo, debes acercarte a Él creyendo que es poderoso para dártelos. Comienza con una oración honesta y sencilla. Habla con el Espíritu Santo como si estuvieras conversando con tu mejor amigo. Reconoce su presencia y dile lo que necesitas. Aquí tienes un ejemplo práctico. Espíritu Santo, reconozco que te necesito. Quiero ser un instrumento útil en tus manos. Te pido que derrames sobre mí tus dones para glorificar al Padre y bendecir a otros. No quiero depender de mis propias fuerzas, sino de tu poder. Abre mi corazón, enséñame a escucharte y muéstrame cuáles son los dones que has preparado para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Una oración como esta no tiene que ser repetida como un ritual vacío. Lo que importa no es la cantidad de palabras, sino la sinceridad de tu corazón. Cuando oras de esta manera, estás reconociendo que el Espíritu Santo tiene el control y que solo Él puede equiparte con lo que necesitas. Además de la oración, es importante persistir en la búsqueda. En Mateo capítulo 7, versículo 7, Jesús nos anima a «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Esto significa que pedir los dones del Espíritu Santo no es un acto de una sola vez, es una búsqueda constante, llena de fe y expectativa. A veces, el Espíritu Santo responde de inmediato, otras veces su respuesta viene cuando menos lo esperas. Lo importante es no rendirte. Otro elemento fundamental al pedir los dones es alinear tu corazón con el propósito de Dios. Los dones no son para tu gloria ni para tu beneficio personal. Son herramientas para edificar la iglesia, servir a los demás y glorificar el nombre de Dios. Si tus intenciones son puras y tu deseo es servir, el Espíritu Santo derramará sus dones abundantemente. Además de orar con fe y persistencia, debes preparar tu vida para recibir lo que estás pidiendo. Imagina que Dios quiere darte un regalo, pero tus manos están ocupadas con cosas que no tienen valor.
Es necesario soltar todo aquello que te aleja del Espíritu Santo: el pecado, las distracciones, la falta de compromiso. Cuando limpias tu corazón y tu mente, creas espacio para que el Espíritu Santo obre en ti. Dedica tiempo a la lectura de la palabra de Dios. La Biblia es el alimento espiritual que te fortalece y te prepara para recibir los dones del Espíritu Santo. En sus páginas descubrirás cómo hombres y mujeres de fe fueron usados por Dios y cómo sus dones operaron a través de ellos. Mientras lees y meditas en la palabra, el Espíritu Santo comenzará a hablarte y a revelarte los dones que Él quiere manifestar en tu vida. Pide con la expectativa de que Dios responderá. Muchos creyentes oran, pero en el fondo no creen que Dios les dará lo que están pidiendo. Esa duda es un obstáculo para recibir. Jesús nos enseñó en Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando pidas los dones del Espíritu Santo, hazlo con la confianza de que Dios es fiel y cumplirá su promesa. Pedir los dones del Espíritu Santo con fe no es complicado. Es un acto de humildad, confianza y entrega total a Dios. No importa quién seas ni cuál sea tu situación actual. Dios quiere usarte y equiparte con dones espirituales que transformarán tu vida y la de quienes te rodean. Señales para reconocer los dones del Espíritu Santo en tu vida. Pedir los dones del Espíritu Santo es el primer paso, pero reconocerlos y entender cuándo están manifestándose es igual de importante. Muchas veces las respuestas de Dios no vienen con grandes señales visibles. Al contrario, el Espíritu Santo trabaja de manera sutil y poderosa en lo profundo de nuestro corazón. Por esta razón, debemos aprender a discernir su obra y estar atentos a las señales que confirman que sus dones están siendo derramados sobre nosotros. Una de las primeras señales es un cambio en tus pensamientos y deseos. Cuando el Espíritu Santo comienza a manifestar sus dones, notarás que tu mentalidad empieza a alinearse más con la voluntad de Dios. De repente, tendrás un fuerte deseo de servir, de compartir su palabra o de consolar a quienes sufren. Este cambio no es casualidad, es el Espíritu Santo trabajando en ti, preparándote para usar los dones que te ha dado. Por ejemplo, si comienzas a notar que Dios te da palabras de consuelo y sabiduría cuando alguien atraviesa un momento difícil, eso puede ser una señal del don de consejo o sabiduría. No lo ignores. A veces pensamos que son solo pensamientos propios, pero cuando estás en comunión con el Espíritu Santo, esos impulsos vienen directamente de Él. Otra señal clave es la paz interior que experimentas cuando actúas en obediencia a lo que sientes que Dios te está guiando a hacer. El Espíritu Santo nunca te llevará a actuar en confusión o temor. Sus dones fluyen con una paz y una certeza que solo Él puede dar. En Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando el Espíritu Santo te equipa con un don y lo usas para su gloria, esa paz se convierte en la confirmación de que estás en el camino correcto. Es posible que te preguntes: ¿cómo diferencio los dones del Espíritu Santo de mis talentos naturales? La respuesta está en el impacto sobrenatural que producen. Los talentos naturales son importantes y vienen de Dios, pero los dones del Espíritu Santo van mucho más allá. Ellos producen resultados espirituales y eternos que no podrías lograr por ti mismo. Por ejemplo, una persona con el don de sanidad ora por un enfermo, y esa oración produce un milagro. Alguien con el don de discernimiento puede identificar con claridad lo que es de Dios y lo que no en una situación difícil.
El don de profecía trae palabras específicas de aliento o dirección divina para alguien que lo necesita urgentemente. Otra forma de reconocer los dones es a través de los testimonios de otras personas. Muchas veces no somos conscientes de lo que Dios está haciendo a través de nosotros hasta que alguien nos lo confirma. Escuchar a alguien decir, Dios habló a mi vida a través de lo que me dijiste, o sentí paz y esperanza después de tu oración, puede ser una señal de que el Espíritu Santo está usando sus dones en ti. También debemos estar atentos a las oportunidades divinas que comienzan a surgir. Cuando el Espíritu Santo decide manifestar sus dones en tu vida, te colocará en situaciones donde esos dones puedan ser usados. Por ejemplo, si has pedido el don de servicio, empezarás a notar necesidades a tu alrededor y sentirás un impulso fuerte de ayudar. Si has pedido el don de enseñanza, surgirán oportunidades para compartir la palabra de Dios con otros, quizá en tu iglesia o en conversaciones cotidianas. Es fundamental recordar que los dones del Espíritu Santo nunca buscan glorificarte a ti, sino a Dios. La manifestación de sus dones siempre apuntará hacia el Padre, glorificando su nombre y edificando a otros. En Juan capítulo 16, versículo 14, Jesús dijo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si algo que haces trae gloria a Dios y bendice a quienes te rodean, puedes tener la certeza de que el Espíritu Santo está obrando a través de ti. A medida que te vuelves más sensible al Espíritu Santo, aprenderás a reconocer su voz y su toque de manera más clara. Él habla en el silencio, en la paz de tu corazón y a través de la palabra de Dios. Por eso, pasar tiempo en oración y meditar en la Escritura es fundamental para discernir cuándo sus dones están en acción. La Biblia es el filtro que te permite identificar lo que proviene del Espíritu Santo y lo que no. Por último, una señal poderosa de que los dones del Espíritu Santo están siendo revelados en tu vida es el impacto espiritual que producen. Verás personas siendo transformadas, corazones siendo sanados y vidas siendo tocadas por la presencia de Dios. No porque seas especial, sino porque el Espíritu Santo está obrando a través de ti. Ahora que comprendes cómo reconocer los dones del Espíritu Santo en tu vida, pregúntate, ¿estás atento a las señales que Él te está mostrando? Porque cuando empiezas a notar su obra, tu fe crece y te conviertes en un canal aún más poderoso de bendición. Barreras que nos impiden recibir los dones del Espíritu Santo. Aunque los dones del Espíritu Santo están disponibles para todo creyente que los pide con fe, existen barreras internas y externas que pueden obstaculizar su manifestación en nuestras vidas. Estas barreras no vienen de Dios, son el resultado de nuestra naturaleza humana, nuestras dudas y muchas veces de nuestro desconocimiento de cómo funciona la obra del Espíritu Santo. En este capítulo identificaremos las principales barreras y cómo superarlas para que nada te impida recibir lo que Dios quiere derramar sobre ti. La primera barrera es la incredulidad. Muchas veces nos cuesta creer que los dones del Espíritu Santo sean para nosotros. Pensamos que están reservados solo para pastores, líderes o personas especiales en la fe. Pero la verdad es que Dios quiere derramar sus dones sobre todos sus hijos. En Hechos capítulo 2, versículo 17, Pedro cita la profecía de Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Si has aceptado a Cristo, eres parte de esta promesa. La incredulidad solo te aleja de las bendiciones que ya han sido preparadas para ti. Otra barrera común es el pecado no confesado. El pecado no solo daña nuestra relación con Dios,
sino que también nos insensibiliza a la voz del Espíritu Santo. Cuando toleramos actitudes o comportamientos que sabemos que desagradan a Dios, levantamos un muro que impide la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La solución es sencilla pero poderosa: confesión y arrepentimiento. En 1 Juan capítulo 1 versículo 9, la Biblia nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que hayas hecho, si te arrepientes con sinceridad, Dios te perdonará y abrirá el camino para que su Espíritu obre en ti. El miedo es otra barrera poderosa. Muchas personas tienen temor de lo desconocido o de lo sobrenatural. Piensan: ¿qué pasará si recibo un don? ¿Y si me equivoco al usarlo? ¿Qué dirán los demás? Este tipo de miedo no viene de Dios. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, Pablo nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo nunca te llevará a hacer algo que te haga daño o que contradiga la palabra de Dios. Sus dones son para edificación, no para confusión. Cuando confías en su guía, el miedo desaparece y es reemplazado por una paz que solo Él puede dar. Otra barrera importante es la distracción. Vivimos en un mundo lleno de ruido: redes sociales, trabajo, preocupaciones y entretenimiento. Estas distracciones nos roban el tiempo y la energía que deberíamos dedicar a nuestra relación con el Espíritu Santo. Si quieres recibir y reconocer los dones espirituales, necesitas priorizar el tiempo con Dios. En Salmos capítulo 46, versículo 10, Dios dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». La quietud y el silencio en la presencia de Dios son fundamentales para escuchar su voz y permitir que su Espíritu obre en tu vida. La falta de obediencia también puede ser un obstáculo. Muchas veces, el Espíritu Santo nos pide que hagamos algo pequeño como un paso de fe, pero lo ignoramos. Quizás te ha dado una palabra para alguien o sientes que debes orar por una persona, pero el miedo o la comodidad te paralizan. La obediencia desbloquea las bendiciones de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Cuando actúas en obediencia, estás mostrando tu disposición a ser usado por Dios, y eso abre las puertas para que sus dones fluyan a través de ti. Otra barrera menos obvia, pero igual de real, es la comparación. Cuando miras a otros creyentes y piensas que sus dones son más importantes o valiosos que los tuyos, estás limitando la obra del Espíritu Santo en tu vida. Cada don es importante, y cada persona recibe lo que necesita para cumplir el propósito de Dios. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 18, Pablo nos dice: «Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso». El Espíritu Santo te ha dado dones específicos porque sabe exactamente cómo usarte para su gloria. Una barrera muy común es la falta de búsqueda intencional. Los dones del Espíritu Santo no se manifiestan de manera pasiva. Debes anhelarlos, buscarlos y pedirlos con fe. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1, Pablo nos exhorta: «Seguid el amor y procurad los dones espirituales». Cuando te acercas a Dios con un corazón expectante y le pides que derrame sus dones, Él responde. Pero tu búsqueda debe ser constante y sincera. Superar estas barreras es fundamental si quieres experimentar los dones del Espíritu Santo en tu vida. No permitas que el miedo, la incredulidad o el pecado te alejen de lo que Dios tiene para ti. Abre tu corazón, confía en su poder y busca con humildad lo que Él quiere darte. ¿Cómo activar los dones del Espíritu Santo en tu vida diaria? Saber que los dones del Espíritu Santo son reales y están disponibles para nosotros no es suficiente.
El siguiente paso es activarlos en nuestra vida diaria, permitiendo que el Espíritu Santo nos use para cumplir el propósito de Dios. Los dones son como semillas. Si no las riegas, no crecerán ni darán fruto. Es necesario actuar con fe, compromiso y disposición para que su poder fluya a través de ti. Primero, debemos comprender que la activación de los dones comienza con la oración constante. La oración es la puerta que abre nuestra relación con el Espíritu Santo y nos prepara para recibir lo que Él quiere darnos. Jesús nos enseñó a buscar con persistencia en Lucas capítulo 11 versículo 9, donde dice: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Al orar con fe y expectativa, creas un espacio espiritual donde el Espíritu Santo puede manifestar sus dones en tu vida. Es fundamental que tu oración sea específica y enfocada. Habla con el Espíritu Santo con sinceridad, reconociendo tu necesidad de sus dones y expresando tu disposición a usarlos para su gloria. Por ejemplo: Espíritu Santo, reconozco que necesito tu poder para cumplir el propósito de Dios en mi vida. Activa en mí los dones que tú quieras manifestar y enséñame a usarlos con humildad y amor. Estoy listo para ser un instrumento en tus manos. Amén. La segunda clave para activar los dones es estar atento a las oportunidades divinas. Muchas veces, el Espíritu Santo te colocará en situaciones donde tus dones puedan ser usados, incluso antes de que te des cuenta de que los tienes. Por ejemplo, alguien necesita consuelo y de repente tienes palabras que traen paz a su corazón. Un amigo está enfermo y sientes un impulso fuerte de orar por su sanidad. Te enfrentas a una decisión difícil, pero el Espíritu Santo te da sabiduría y claridad para elegir. Estos momentos no son coincidencias, son oportunidades divinas para que el Espíritu Santo active sus dones en ti. Lo importante es estar atento, actuar con fe y obedecer su voz sin miedo ni dudas. Otro paso crucial es cultivar una vida de obediencia. Los dones del Espíritu Santo fluyen con mayor libertad cuando vivimos en obediencia a la voluntad de Dios. La obediencia es la prueba de que estamos dispuestos a seguir su guía, incluso cuando no entendemos completamente lo que Él está haciendo. En Juan capítulo 14, versículo 23, Jesús dijo: «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él». Al obedecer su voz, estás demostrando tu amor y disposición para ser usado por el Espíritu Santo. La fe también juega un papel clave en la activación de los dones. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Esto significa que debes actuar creyendo que el Espíritu Santo está contigo y obrará a través de ti. La fe no se basa en lo que ves, sino en lo que crees. Aunque no sientas nada extraordinario en el momento, confía en que el Espíritu Santo está manifestando sus dones según su voluntad y tiempo. Por otro lado, activar los dones del Espíritu Santo requiere salir de tu zona de comodidad. Muchas veces, el miedo al rechazo, al error o al qué dirán nos paraliza y nos impide actuar. Pero recuerda, los dones no son para tu gloria, sino para glorificar a Dios y bendecir a otros. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, Pablo nos recuerda: «No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios». No dependes de tus habilidades, dependes del poder del Espíritu Santo. Otra herramienta poderosa para activar los dones es la meditación en la palabra de Dios. La Biblia es la voz de Dios, y cuando la lees con un corazón abierto, el Espíritu Santo te revela su voluntad y te enseña cómo usar los dones.
En la Escritura encontrarás ejemplos vivos de cómo los dones fueron usados en el pasado y cómo puedes aplicarlos hoy. Por ejemplo, el don de sabiduría en Salomón, quien resolvió conflictos imposibles con claridad divina. Primera Reyes capítulo 3, versículo 16 hasta el 28. El don de sanidad en Pedro y Juan, quienes oraron por un hombre cojo y lo vieron caminar. Hechos capítulo 3, versículo 6. Una forma práctica de activar los dones del Espíritu Santo es servir a otros con amor. Los dones no fueron dados para que te enorgullezcas o te aísles. Fueron dados para bendecir a la iglesia y al mundo. Cuando comienzas a servir a otros con humildad, el Espíritu Santo activa sus dones en ti de manera natural. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, leemos: Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Al servir con amor y disposición, el Espíritu Santo puede manifestarse a través de ti de maneras sorprendentes. Puedes consolar, orar, enseñar, dar dirección o ser testigo de milagros que solo Dios puede hacer. Activar los dones del Espíritu Santo en tu vida diaria es un proceso de oración, fe, obediencia y disposición. Cuando abres tu corazón, confías en su poder y actúas en fe. Te conviertes en un canal a través del cual el Espíritu Santo puede derramar su gracia y su poder. ¿Cómo crecer y perfeccionar los dones del Espíritu Santo? Recibir los dones del Espíritu Santo es un paso poderoso, pero crecer y perfeccionarlos es una parte fundamental de nuestra vida espiritual. Así como una semilla necesita cuidado, agua y tiempo para convertirse en un árbol fuerte, los dones espirituales también necesitan ser cultivados para alcanzar su máximo potencial. No se trata solo de recibirlos, sino de ponerlos en práctica, desarrollarlos y permitir que el Espíritu Santo los perfeccione día tras día. El primer paso para crecer en los dones del Espíritu Santo es usarlos con constancia. Muchas veces, los creyentes reciben un don, pero no lo utilizan, ya sea por temor, dudas o falta de oportunidades. Pero recuerda, los dones no fueron dados para permanecer dormidos. En Mateo capítulo 25, versículo 14 hasta el 30, Jesús cuenta la parábola de los talentos, donde el siervo que escondió lo que había recibido fue reprendido. De la misma manera, Dios espera que uses lo que te ha dado, aunque parezca pequeño al principio. Cuando empiezas a usar tus dones, el Espíritu Santo los fortalece y los perfecciona. Por ejemplo, si tienes el don de enseñanza, comienza compartiendo la palabra con pequeños grupos o amigos. Si has recibido el don de intercesión, ora constantemente por personas específicas y situaciones concretas. Si el Espíritu Santo te ha dado el don de servicio, busca oportunidades para ayudar en tu iglesia o en tu comunidad. La práctica constante es clave, pero también lo es permanecer humilde. Los dones del Espíritu Santo son poderosos y pueden tener un impacto profundo en las vidas de las personas, pero nunca debemos olvidarnos de que son un regalo de Dios, no algo que hemos ganado por mérito propio. En Romanos capítulo 12, versículo 3, Pablo nos advierte: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. La humildad es lo que nos mantiene dependientes del Espíritu Santo y nos permite crecer sin caer en el orgullo. Otra clave para perfeccionar los dones es buscar dirección y confirmación. A medida que usas los dones, el Espíritu Santo te guiará y te mostrará cómo aplicarlos de manera más efectiva. Escuchar la voz de Dios en oración, meditar en la palabra y buscar consejo de líderes espirituales confiables te ayudará a discernir el camino correcto. A veces, Dios usa a otras personas para confirmarte los dones que te ha dado y ayudarte a desarrollarlos aún más.
Además, es importante alimentar tu vida espiritual constantemente. Los dones del Espíritu Santo fluyen de una relación íntima con Él. Cuanto más tiempo pases en oración, adoración y estudio de la palabra, más crecerán tus dones. El Espíritu Santo se mueve con poder en un corazón que está disponible y lleno de la presencia de Dios. No puedes esperar crecer si tu vida espiritual está estancada. Al igual que un atleta necesita entrenamiento constante, tu espíritu necesita ser fortalecido cada día. La obediencia es otro aspecto esencial para perfeccionar los dones. Muchas veces, el Espíritu Santo te guiará a actuar de formas que pueden parecer incómodas o inesperadas. Tal vez te pida que ores por alguien desconocido, que compartas una palabra de consuelo o que des un paso de fe que desafía tu lógica. La obediencia desbloquea nuevas dimensiones en el uso de los dones. En Hechos capítulo 8, versículo 26 hasta el 40, vemos cómo Felipe obedeció la voz del Espíritu Santo y pudo ministrar al eunuco etíope. Si Felipe hubiera ignorado la voz de Dios, se habría perdido la oportunidad de ser usado de manera poderosa. También es crucial permanecer en comunidad. Los dones del Espíritu Santo no están diseñados para ser usados en aislamiento. Fueron dados para edificar el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, Pablo dice: «Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho». Cuando compartes tus dones con otros creyentes, no solo creces tú, sino que también permites que el Espíritu Santo edifique y fortalezca a los demás. La prueba y el error también forman parte del proceso de crecimiento. Es normal que al principio no siempre uses los dones de manera perfecta. Lo importante es no desanimarte ni detenerte. Dios no busca perfección, busca obediencia y disposición. Si cometes un error, pide perdón, aprende de la experiencia y sigue adelante. El Espíritu Santo te enseñará y te capacitará mientras caminas en fe. Una forma poderosa de perfeccionar los dones del Espíritu Santo es buscar una mayor llenura de su presencia. En Efesios capítulo 5, versículo 18, Pablo nos exhorta: «Sed llenos del Espíritu». La llenura del Espíritu Santo no es un evento único, es un proceso continuo. Cuando permites que su presencia te llene diariamente, los dones fluyen con mayor naturalidad y poder. La clave está en rendirte completamente al Espíritu Santo y permitir que Él te guíe en cada paso. Perfeccionar los dones del Espíritu Santo no es algo que puedas lograr por tus propias fuerzas. Es un proceso espiritual que requiere fe, humildad, obediencia y dependencia total de Dios. Cuando decides ser fiel en lo poco y te dispones a crecer, el Espíritu Santo te llevará a nuevos niveles de poder y fruto espiritual. ¿Cómo compartir los dones del Espíritu Santo para bendecir a otros? Los dones del Espíritu Santo no son un privilegio privado ni una herramienta para el beneficio personal. Fueron dados con un propósito claro: bendecir a otros y glorificar a Dios. Cuando permites que los dones espirituales fluyan a través de ti, no solo estás cumpliendo la voluntad del Espíritu Santo, sino que también te conviertes en un canal de amor, transformación y esperanza para las personas que te rodean. Este es el verdadero poder de los dones, ser usados para impactar el mundo. Primero, es importante entender que los dones no son para la autopromoción. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, el apóstol Pablo deja claro: «Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho». El propósito de los dones es edificar, consolar y fortalecer a la iglesia y a todos aquellos que necesitan la presencia de Dios en sus vidas. Todo lo que haces con tus dones debe reflejar el amor y el carácter de Cristo.
Compartir los dones del Espíritu Santo comienza con un corazón dispuesto a servir. Si has recibido un don, no lo retengas ni lo escondas. Como dijo Jesús en Mateo, capítulo 5, versículo 16, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Cuando usas tus dones para bendecir a otros, Dios recibe la gloria y las personas ven su amor manifestado. Por ejemplo, si el Espíritu Santo te ha dado el don de sabiduría, úsalo para guiar y aconsejar a quienes se sienten perdidos. Si has recibido el don de sanidad, ora con fe por los enfermos, confiando en el poder del Espíritu Santo para restaurar cuerpos y corazones. Si tienes el don de servicio, no subestimes su valor. Muchas veces, las acciones más simples tienen un impacto profundo en la vida de las personas. Una forma poderosa de compartir los dones es estar atento a las necesidades de los demás. El Espíritu Santo te guiará a ver oportunidades divinas para actuar. A veces, una palabra de aliento, una oración o una acción concreta pueden ser justo lo que alguien necesita para sentir la presencia de Dios. Recuerda, los dones no son para ti, son para servir a quienes Dios pone en tu camino. También es importante compartir los dones con humildad y amor. Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, que si no tenemos amor, nuestros dones pierden su propósito. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No importa cuán grande sea tu don, si lo usas sin amor, no tendrá el impacto que Dios desea. El amor es el fundamento que permite que los dones del Espíritu Santo sean efectivos y transformadores. Por otro lado, compartir los dones requiere fe y valentía. Muchas veces, el Espíritu Santo te guiará a hacer cosas que están fuera de tu zona de confort. Quizás te pida que ores en público, que compartas una palabra de conocimiento con alguien desconocido o que hagas algo que desafía tu lógica. Pero recuerda, Dios no te dejará solo. Cuando actúas en fe, el Espíritu Santo se manifiesta con poder. En Hechos capítulo 4, versículo 31, vemos cómo los discípulos, después de orar, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con valentía. Otra clave para compartir los dones es buscar oportunidades en comunidad. Los dones espirituales se multiplican cuando los usamos en la iglesia o en grupos de creyentes. La comunidad nos permite apoyar, edificar y aprender unos de otros. En Efesios capítulo 4, versículo 12, Pablo nos dice que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. No tengas miedo de servir en tu iglesia, en tu grupo pequeño o en tu comunidad. Allí es donde tus dones florecerán y traerán fruto. Además, sé sensible a la voz del Espíritu Santo. Él te mostrará dónde, cuándo y cómo usar tus dones de la mejor manera. Escucha su guía en oración y permanece atento a las oportunidades. No subestimes los momentos pequeños ni las situaciones cotidianas. A menudo es en esos momentos simples donde el Espíritu Santo obra de manera más poderosa. Recuerda que compartir los dones del Espíritu Santo también incluye enseñar a otros sobre ellos. Muchos creyentes desconocen lo que el Espíritu Santo puede hacer en sus vidas, y tú puedes ser el instrumento que los inspire a buscar más de Dios. Comparte tus experiencias, habla de cómo los dones han transformado tu vida y motiva a otros a pedir los dones con fe. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, Pablo nos exhorta: «Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros». Al usar y compartir tus dones con amor, fe y humildad, no solo estás cumpliendo con el propósito de Dios, sino que también estás sembrando semillas de esperanza y transformación en las vidas de quienes te rodean. El Espíritu Santo quiere usarte para ser un canal de bendición,
¿Estás listo para dar ese paso? ¿Cómo multiplicar los dones del Espíritu Santo en tu vida? Tener los dones del Espíritu Santo es una bendición poderosa, pero Dios no quiere que nos quedemos con lo que ya hemos recibido. Él desea que multipliquemos esos dones para impactar aún más el mundo a nuestro alrededor. La multiplicación de los dones no significa que recibiremos más dones necesariamente, sino que los dones actuales crecerán en poder, efectividad y alcance. Así como un pequeño fuego puede convertirse en un gran incendio cuando se alimenta correctamente, los dones del Espíritu Santo pueden multiplicarse cuando los ponemos en práctica de manera constante y con un corazón dispuesto. Primero, para multiplicar los dones, es fundamental ser fiel en lo poco. En Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesús nos enseña: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si has recibido un don, por más pequeño que te parezca, úsalo con dedicación y compromiso. Por ejemplo, si Dios te ha dado palabras de consuelo para otras personas, comienza por animar a aquellos que te rodean. A medida que actúas con fidelidad, el Espíritu Santo confiará en ti para tareas más grandes y multiplicará tu influencia. La clave siguiente es actuar con intencionalidad y propósito. Los dones del Espíritu Santo no se desarrollan de manera automática, requieren esfuerzo consciente y disposición a ser usados por Dios. Al despertar cada día, invita al Espíritu Santo a guiarte y dile que estás disponible para ser un instrumento en sus manos. Orar con fe y expectativa te permitirá estar atento a las oportunidades que Dios te presentará para usar tus dones. El Espíritu Santo multiplicará lo que ya has recibido cuando ve tu disposición a actuar con propósito. Además, para que los dones crezcan y se multipliquen, debes permanecer conectado con la fuente, el Espíritu Santo. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús nos recuerda: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. La conexión diaria con el Espíritu Santo a través de la oración, la adoración y la lectura de la palabra fortalecerá tus dones y permitirá que sean más efectivos. Cuanto más te acerques a Dios, más grande será su obra a través de ti. Otra manera de multiplicar los dones del Espíritu Santo es compartiéndolos con otros. Los dones no fueron diseñados para ser guardados. Su propósito es edificar la vida de los demás. Cuando compartes tus dones, no solo bendices a otros, sino que también inspiras a más personas a buscar una relación profunda con el Espíritu Santo. Al animar a otros a descubrir y activar sus propios dones, contribuyes a una multiplicación espiritual que impactará familias, iglesias y comunidades enteras. La obediencia también es clave en este proceso. Cuanto más obedezcas la voz del Espíritu Santo, más verás sus dones multiplicarse. A veces, Dios te desafiará a dar pasos de fe que pueden parecer difíciles o incómodos. Por ejemplo, Él podría pedirte que hables en público, que ores por alguien en un lugar inesperado o que compartas una palabra de conocimiento. Cada vez que obedeces, el Espíritu Santo te capacita aún más y fortalece tus dones para tareas futuras. Además, la gratitud multiplica los dones. Un corazón agradecido atrae la presencia y el favor de Dios. Cada vez que uses un don y veas el impacto positivo que tiene en la vida de otros, da gracias al Espíritu Santo por haberte usado como su instrumento. La gratitud te mantiene humilde y conectado a la fuente del poder. Recuerda las palabras del Salmo, capítulo 107, versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Para que los dones se multipliquen, también es importante pedir con fe. Muchas veces nos conformamos con lo que ya hemos recibido, pero Dios quiere darnos más. En Mateo capítulo 7, versículo 7, Jesús dijo: pedid
y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pide al Espíritu Santo que te enseñe a usar tus dones con mayor poder y que los multiplique para que puedas bendecir a más personas. La fe y la persistencia en la oración son fundamentales para ver los dones crecer y expandirse. Otra estrategia poderosa es buscar entrenamiento espiritual. Rodearte de mentores y líderes espirituales que te guíen y te enseñen cómo usar tus dones te ayudará a crecer más rápido. La formación espiritual no solo te equipa, sino que también te abre los ojos a nuevas maneras de aplicar tus dones en situaciones que no habías considerado. La perseverancia es clave en el proceso de multiplicación. Habrá momentos en los que te sentirás cansado, desanimado o cuestionarás si realmente estás siendo usado por Dios. Pero no te rindas. En Gálatas capítulo 6 versículo 9, la palabra dice: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La perseverancia en el uso de tus dones te llevará a ver un fruto espiritual abundante y duradero. Multiplicar los dones del Espíritu Santo requiere fidelidad, intencionalidad, gratitud y obediencia. Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos y comprometidos. Cuando usas tus dones con amor, fe y dedicación, el Espíritu Santo hará cosas que van más allá de lo que puedes imaginar. Estás llamado a ser un instrumento de transformación en las manos de Dios. ¿Estás listo para multiplicar los dones que has recibido? Cómo los dones del Espíritu Santo transforman tu familia y comunidad. Los dones del Espíritu Santo no solo tienen el poder de transformar tu vida personal, sino que también son una herramienta poderosa para impactar positivamente a tu familia y a tu comunidad. Cuando permites que el Espíritu Santo se mueva a través de ti, sus dones actúan como una luz que ilumina las áreas más oscuras, trae paz a los conflictos y guía a las personas hacia el propósito divino. Este capítulo te mostrará cómo los dones pueden ser usados para edificar tu entorno y crear un legado espiritual. Comencemos por lo más importante. Tu familia es tu primer ministerio. Muchas veces buscamos oportunidades fuera de nuestro hogar para ser usados por Dios. Pero el Espíritu Santo nos recuerda que el lugar donde más debemos reflejar su amor y poder es dentro de nuestra propia familia. Si tienes el don de sabiduría, úsalo para resolver conflictos familiares y traer paz donde haya tensión. Si has recibido el don de enseñanza, comparte con tu familia la palabra de Dios y ayuda a que sus corazones se acerquen a Él. Los dones espirituales no son solo para la iglesia, son para transformar la vida cotidiana. Por ejemplo, imagina una familia enfrentando una situación difícil, como la enfermedad de un ser querido o problemas financieros. El don de intercesión te permite orar con fe y esperanza, invitando al Espíritu Santo a obrar milagros y traer consuelo. En Santiago capítulo 5 versículo 16 leemos: la oración eficaz del justo puede mucho. Tu disposición a orar y confiar en el Espíritu Santo puede convertirse en la fuente de esperanza que tu familia necesita para atravesar el desierto. Los dones del Espíritu Santo también tienen el poder de fortalecer los lazos familiares. El don de discernimiento te ayuda a identificar problemas ocultos, como heridas emocionales o resentimientos no resueltos, y te guía para hablar con amor y traer reconciliación. Muchas veces el Espíritu Santo nos inspira a decir palabras precisas que tocan corazones y sanan relaciones. No subestimes el poder de una palabra guiada por el Espíritu Santo para restaurar el amor y la unidad en tu hogar. Pero el impacto de los dones del Espíritu Santo no se limita a tu familia, también se extiende a tu comunidad.
El Espíritu Santo te ha dado dones específicos para servir a los demás y ser un testimonio vivo del amor de Dios. Si tienes el don de servicio, puedes ayudar a los necesitados, alimentar a los hambrientos o cuidar a los enfermos. Si has recibido el don de profecía, puedes compartir palabras de ánimo y dirección divina con aquellos que están perdidos o confundidos. Tu comunidad necesita ver el poder de Dios en acción y tú puedes ser el canal que el Espíritu Santo usa. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 42 hasta el 47, donde vemos a los primeros cristianos usando sus dones para servir a la comunidad. Compartían sus bienes, oraban juntos y ayudaban a los necesitados. Como resultado, muchas personas eran añadidas a la iglesia y sus vidas eran transformadas. Cuando decides usar los dones del Espíritu Santo para bendecir a otros, te conviertes en una herramienta de cambio y renovación. Además, los dones del Espíritu Santo nos capacitan para ser luz en medio de la oscuridad. Vivimos en un mundo lleno de desafíos, donde muchas personas se sienten solas, sin esperanza y desconectadas de Dios. Los dones del Espíritu Santo te permiten llevar la presencia de Dios donde más se necesita. Por ejemplo, el don de sanidad te permite orar por aquellos que sufren enfermedades físicas o emocionales. El don de palabra de ciencia te ayuda a identificar necesidades específicas y brindar respuestas guiadas por el Espíritu Santo. El don de exhortación te capacita para animar y levantar a aquellos que han perdido la fe. Para transformar tu entorno, también es importante ser intencional y proactivo. No esperes a que las oportunidades lleguen. Busca maneras de servir a tu familia y a tu comunidad. Habla con el Espíritu Santo en oración y dile: Señor, ¿a quién puedo bendecir hoy? ¿Cómo puedo ser tus manos y tus pies en este lugar? Cuando estás dispuesto a ser usado, el Espíritu Santo te guiará a las personas y situaciones donde más puedes impactar. Otra clave para usar los dones en tu familia y comunidad es hacerlo con amor y humildad. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, Pablo nos advierte: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El amor es el motor que da propósito y significado a los dones. No se trata de impresionar a los demás, ni de ganar reconocimiento. Se trata de reflejar el amor de Dios y transformar vidas. Cuando usas los dones del Espíritu Santo para bendecir a otros, estás sembrando semillas de fe que darán fruto en el tiempo de Dios. Quizás no veas resultados inmediatos, pero cada acto de servicio, cada oración y cada palabra guiada por el Espíritu Santo tiene un impacto eterno. El Espíritu Santo se encarga de tocar corazones, sanar heridas y traer transformación. Tu parte es obedecer y actuar con fe. Los dones del Espíritu Santo no son solo para tu beneficio personal, son un regalo divino para bendecir a tu familia y a tu comunidad. Cuando permites que el Espíritu Santo te use como su instrumento, te conviertes en un canal de esperanza, amor y transformación. Hoy es el día para levantarte y decir: Espíritu Santo, úsame para cambiar mi entorno. Estoy listo para ser tu instrumento. La relación entre los dones del Espíritu Santo y tu propósito de vida. Los dones del Espíritu Santo y tu propósito de vida están profundamente entrelazados. No es casualidad que recibas ciertos dones y no otros. Dios, en su infinita sabiduría, ha depositado en ti los dones específicos que necesitas para cumplir el propósito que Él ha diseñado para tu vida. Cuando descubres y usas esos dones, comienzas a caminar en el plan que Dios tiene para ti y experimentas una satisfacción que ninguna otra cosa en el mundo puede ofrecer.
El primer paso para entender esta relación es reconocer que tus dones son parte de un plan divino. En Efesios capítulo 2, versículo 10, leemos: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada uno de tus dones, sean grandes o pequeños, tienen un propósito específico en la obra de Dios. No existen dones inútiles o insignificantes. Todos son valiosos y necesarios para cumplir con el plan divino. A menudo, una de las mayores luchas de los cristianos es encontrar su propósito de vida. Muchos se preguntan: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué quiere Dios que haga con mi vida? La respuesta a estas preguntas comienza con el Espíritu Santo. Él no solo te equipa con los dones necesarios, sino que también te guía paso a paso hacia tu propósito. A través de la oración, la obediencia y la práctica constante de tus dones, el Espíritu Santo comienza a mostrarte cómo encajas en el plan más grande de Dios. Por ejemplo, si tienes el don de enseñanza, quizás tu propósito sea compartir la palabra de Dios con otros, edificando su fe y guiándolos hacia una relación más profunda con Cristo. Si tu don es el de servicio, tal vez Dios te ha llamado a ayudar a los más necesitados y a ser un reflejo tangible del amor de Jesús en tu comunidad. Cuando usas tus dones con intencionalidad, empiezas a caminar en tu propósito con seguridad y dirección. Es importante entender que el propósito de vida no siempre se revela de un momento a otro. Es un proceso que se desarrolla a medida que caminas en fe. El Espíritu Santo te guía en cada paso, abriendo puertas, presentando oportunidades y revelándote su voluntad en el tiempo perfecto. No te desesperes si no ves el panorama completo. Confía en que Dios está obrando y usará tus dones de maneras que no puedes imaginar. Una clave para alinear tus dones con tu propósito es identificar tus pasiones y talentos naturales. Muchas veces, el Espíritu Santo utiliza tus intereses y habilidades como una pista para mostrarte el camino. Pregúntate: ¿qué actividades me llenan de gozo cuando las realizo? ¿Qué problemas veo en el mundo que siento un deseo profundo de resolver? ¿Qué talentos o habilidades parecen fluir con naturalidad en mi vida? Al reflexionar sobre estas preguntas en oración, el Espíritu Santo te ayudará a ver cómo tus dones y talentos encajan en el propósito que Dios tiene para ti. Recuerda que Dios no te da dones al azar. Cada habilidad que tienes tiene un papel específico en su plan perfecto. Otra manera de descubrir cómo los dones del Espíritu Santo se relacionan con tu propósito es servir donde te encuentres ahora mismo. Muchas veces esperamos un gran llamado o una señal espectacular de Dios, pero el Espíritu Santo nos llama a ser fieles en lo poco primero. Comienza usando tus dones en tu iglesia, en tu familia o en tu comunidad. A medida que sirves, Dios ampliará tu visión y te mostrará nuevos caminos para cumplir su propósito. Además, el Espíritu Santo utiliza los dones para impactar las vidas de otros y expandir el reino de Dios. Tu propósito no se trata solo de ti. Se trata de ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros. Cuando usas tus dones para edificar a la iglesia, consolar a los que sufren o llevar esperanza a los perdidos, estás cumpliendo el propósito que Dios te ha dado. En 1 Pedro capítulo 4 versículo 10, la Biblia nos enseña: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. También es esencial permanecer sensible a la voz del Espíritu Santo. Él te hablará en los momentos de oración, te dará dirección cuando leas la palabra y confirmará su plan a través de otras personas. Si sientes confusión sobre tu propósito, pídele al Espíritu Santo que te hable y te muestre el camino.
Dios no es un Dios de confusión. Él quiere que conozcas su voluntad y camines en ella con confianza. Por último, recuerda que tu propósito de vida no es estático. Es un proceso de crecimiento constante. A medida que creces en tu relación con el Espíritu Santo y en el uso de tus dones, tu propósito también se expandirá. Lo que comienza como una pequeña tarea puede convertirse en una misión que impacta generaciones. Dios tiene planes más grandes de lo que puedes imaginar, y todo comienza con un paso de fe. Los dones del Espíritu Santo son una pieza fundamental para descubrir y cumplir tu propósito de vida. Cuando permites que el Espíritu Santo te guíe y usas tus dones con amor y fidelidad, experimentarás la verdadera razón por la cual fuiste creado. No importa cuán grande o pequeño te sientas, Dios te ha equipado con todo lo que necesitas para cumplir su propósito eterno. Estás listo para decir: Espíritu Santo, úsame según tu voluntad. Tu propósito comienza hoy. ¿Cómo pedir con fe que los dones del Espíritu Santo se manifiesten? Pedir con fe los dones del Espíritu Santo no es una tarea complicada ni reservada para unos pocos privilegiados. Es una invitación abierta para todos los hijos de Dios que desean experimentar su poder en sus vidas. Sin embargo, la clave está en pedir con fe, entendiendo que los dones provienen de Dios y se manifiestan en aquellos que buscan sinceramente su presencia y su voluntad. Este capítulo te enseñará cómo acercarte al Espíritu Santo con humildad y confianza para recibir los dones que Él desea otorgarte. El primer paso para pedir los dones del Espíritu Santo es reconocer tu dependencia de Él. Muchas veces intentamos resolver nuestras vidas con nuestras propias fuerzas y habilidades, pero sin la guía y el poder del Espíritu Santo, nuestras capacidades son limitadas. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús nos dice claramente: separados de mí, nada podéis hacer. Esta verdad debe llevarnos a un lugar de total entrega y dependencia, donde clamamos al Espíritu Santo con un corazón humilde y dispuesto. Pedir con fe significa creer en las promesas de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es generoso y desea dar buenas cosas a sus hijos. En Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesús dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí Jesús nos asegura que Dios está más que dispuesto a derramar su Espíritu y sus dones en aquellos que los buscan sinceramente. Otro aspecto importante es tener un corazón alineado con la voluntad de Dios. Los dones del Espíritu Santo no se piden para engrandecernos a nosotros mismos, sino para servir a otros y glorificar a Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 3, advierte que si pedimos con motivaciones egoístas, nuestras oraciones no serán respondidas. Por eso, antes de pedir los dones, es necesario examinar nuestro corazón y asegurarnos de que nuestro deseo es honrar a Dios y edificar a los demás. La fe se fortalece cuando oramos con base en la palabra de Dios. La Biblia es un recordatorio constante de que Dios cumple lo que promete. Si deseas recibir los dones del Espíritu Santo, ora usando versículos que afirmen su voluntad de derramarlos. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, se nos enseña que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Este versículo confirma que los dones son para todos, no solo para unos cuantos. Otro paso fundamental es persistir en la oración. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 7, versículo 7, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Pedir con fe no significa orar una sola vez y luego darnos por vencidos. Significa persistir con determinación y confianza, sabiendo que Dios escucha nuestras oraciones.
La persistencia muestra nuestra sinceridad y nuestra disposición para recibir lo que Dios tiene preparado. Mientras pides los dones, es importante crear un ambiente adecuado para recibirlos. El Espíritu Santo se manifiesta con poder en corazones que lo buscan con sinceridad y en un ambiente de adoración, oración y entrega total. Dedica tiempo cada día para estar en la presencia de Dios, en silencio y adoración. Es en esos momentos de intimidad donde el Espíritu Santo se revela y derrama sus dones. Además, debes estar dispuesto a actuar en fe cuando los dones comiencen a manifestarse. Muchas veces pedimos los dones, pero no estamos listos para usarlos cuando el Espíritu Santo nos los da. Por ejemplo, si has pedido el don de la palabra de conocimiento y sientes una impresión del Espíritu Santo para hablarle a alguien, actúa con valentía y fe. Los dones crecen y se fortalecen a medida que los usamos para la gloria de Dios. También es importante rodearte de personas que compartan la misma búsqueda espiritual. La comunidad de creyentes es un lugar donde los dones del Espíritu Santo se multiplican y fortalecen. Cuando oras y adoras junto a otros creyentes, el Espíritu Santo se manifiesta de maneras poderosas, como lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 1 hasta el 4, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo mientras estaban juntos en un mismo espíritu. No olvides que pedir con fe también implica dar gracias de antemano. La gratitud demuestra que confías en que Dios cumplirá su promesa. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo nos enseña: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando oras con gratitud, declaras tu confianza en que Dios está obrando incluso antes de ver los resultados. Recuerda que los dones del Espíritu Santo son un regalo que Dios da según su sabiduría y su tiempo perfecto. Si no recibes un don inmediatamente, no te desanimes. El Espíritu Santo sabe lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Confía en su proceso y sigue buscando su presencia con un corazón abierto y dispuesto. Pedir con fe que los dones del Espíritu Santo se manifiesten requiere humildad, confianza y persistencia. Cuando te acercas a Dios con un corazón sincero y dispuesto, Él derrama su Espíritu con generosidad y poder. No tengas miedo de pedir. Al contrario, acércate con valentía y dile: Espíritu Santo, lléname y usa mis dones para cumplir tu propósito. Cómo los dones del Espíritu Santo traen renovación personal y espiritual. La presencia del Espíritu Santo y sus dones no solo traen cambios visibles, sino que inician una renovación profunda en el corazón y la mente de aquellos que los reciben. Esta renovación personal y espiritual no es un proceso superficial, es un cambio total que nos lleva a experimentar la plenitud de Dios en nuestras vidas. Cada don que el Espíritu Santo derrama en ti actúa como una herramienta para transformar lo que está roto, fortalecer lo que está débil y encender la fe en un nivel más profundo. La verdadera renovación comienza con el reconocimiento de que necesitamos al Espíritu Santo. Muchas personas se sienten estancadas espiritualmente porque intentan cambiar con sus propias fuerzas, sin invitar al Espíritu Santo a obrar. La renovación espiritual no depende de nuestro esfuerzo humano, sino del poder transformador de Dios. En Tito, capítulo 3, versículo 5, leemos: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo nos llevan a esta renovación porque nos capacitan para enfrentar y superar las áreas de nuestra vida que necesitan transformación. Si has luchado con la falta de fe, el Espíritu Santo te llena con el don de fe sobrenatural.
Si has sentido temor y duda, Él te fortalece con el don de sabiduría y discernimiento para caminar con claridad. Cuando permites que estos dones actúen en tu vida, el Espíritu Santo comienza a renovar tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Una de las formas más poderosas en que los dones traen renovación es a través de la restauración de nuestra mente. En Romanos capítulo 12, versículo 2, la palabra nos llama a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Los dones, como la palabra de conocimiento y la sabiduría espiritual, nos ayudan a ver las situaciones desde la perspectiva de Dios. A medida que nuestra mente se renueva, dejamos atrás pensamientos limitantes, temores y mentiras, y comenzamos a vivir con una mentalidad llena de fe y esperanza. Además, los dones del Espíritu Santo traen renovación a las áreas emocionales y espirituales que han sido heridas o debilitadas. Por ejemplo, si has enfrentado años de desánimo o pérdida, el Espíritu Santo derrama el don de consuelo y te envuelve en su paz sanadora. Si te has sentido incapaz de avanzar por causa del pasado, Él renueva tu espíritu con el don de poder y te fortalece para dar los pasos que necesitas. La renovación del Espíritu Santo restaura lo roto y abre camino para una nueva vida llena de propósito y significado. La renovación también se manifiesta en nuestra relación con Dios. Muchas veces, los cristianos caen en rutinas espirituales donde las oraciones se vuelven vacías y la adoración pierde su profundidad. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo comienza a actuar, Él renueva nuestra pasión por la presencia de Dios. Los dones, como el de intercesión y profecía, nos ayudan a conectar con Dios de una manera más profunda y a experimentar su amor y su poder como nunca antes. Por otro lado, la renovación que viene a través de los dones del Espíritu Santo no se queda solo en nuestro interior, se extiende a las personas que nos rodean. Cuando permites que el Espíritu Santo te renueve, te conviertes en un instrumento de bendición para otros. La paz que recibes, la sabiduría que te guía y la fe que crece en ti inspiran y edifican a los que te rodean. Como dice en Corintios, capítulo 4, versículo 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La práctica constante de los dones del Espíritu Santo es clave para mantener esta renovación viva. Muchas veces, las personas reciben los dones, pero los dejan inactivos por temor o dudas. La renovación no ocurre en la pasividad. Sucede cuando nos movemos en obediencia al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te ha dado el don de servicio, úsalo con amor. Si has recibido el don de enseñanza, compártelo con dedicación. La acción y la obediencia abren la puerta a una renovación continua. Otro aspecto fundamental es permanecer en un ambiente de adoración y oración. El Espíritu Santo obra con mayor libertad en corazones que le buscan con sinceridad. Dedica tiempo cada día para orar, leer la palabra y rendirte a su presencia. La adoración crea un espacio donde los dones se activan y la renovación espiritual se manifiesta con fuerza. Recuerda que el Espíritu Santo no es un visitante, es una presencia constante que habita en ti. Por último, la renovación personal y espiritual a través de los dones del Espíritu Santo nos recuerda que somos llamados a una vida de crecimiento constante. La obra del Espíritu Santo no termina. Es un proceso continuo que nos lleva a parecer más a Cristo cada día. Los dones son un regalo, pero también son herramientas que el Espíritu Santo usa para renovar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para cumplir con el propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Los dones del Espíritu Santo son la clave para una renovación profunda y duradera.
No se trata solo de mejorar algunas áreas de nuestra vida, sino de permitir que Dios nos transforme por completo. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, todo cambia. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Hoy es el momento de orar con fe y decir: Espíritu Santo, renueva mi vida y úsame para tu gloria. La importancia de compartir los dones del Espíritu Santo con otros. Los dones del Espíritu Santo no son un tesoro que debemos guardar solo para nosotros. Al contrario, Dios nos da estos dones con el propósito de que los compartamos y sirvamos a los demás. Cuando decidimos usar los dones que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros, no solo bendecimos a las personas a nuestro alrededor, sino que también crecemos en nuestra fe, experimentamos gozo y reflejamos la gloria de Dios. El primer paso para entender la importancia de compartir los dones es reconocer que los dones no nos pertenecen. Son un regalo divino que proviene del Espíritu Santo y, como buenos administradores, estamos llamados a usarlos para el bien de los demás. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, la Biblia nos enseña: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto significa que Dios cuenta contigo para que seas un canal de bendición en el mundo. Compartir tus dones trae transformación no solo en la vida de los demás, sino también en la tuya. Cuando te pones al servicio del Espíritu Santo, experimentas una plenitud que no puede ser comparada con nada más. La satisfacción de ver cómo Dios usa tus palabras, acciones y habilidades para tocar a otras personas es indescriptible. Es en ese momento cuando comprendes que tu vida tiene un propósito eterno y que Dios te ha capacitado para cumplirlo. Un ejemplo bíblico poderoso lo encontramos en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, versículo 42 hasta el 47. Allí, los discípulos compartían todo lo que tenían y usaban sus dones para edificar a los creyentes y servir a los necesitados. Como resultado, la iglesia creció, las personas fueron transformadas y la presencia de Dios se manifestó con poder. Esto nos enseña que cuando compartimos los dones, el reino de Dios avanza y vidas son restauradas. Es importante entender que cada don tiene un impacto único. No importa cuál sea el don que el Espíritu Santo te haya dado, todos son valiosos y necesarios. Si tienes el don de enseñanza, puedes compartir la palabra de Dios con claridad y edificar la fe de otros. Si tienes el don de sanidad, puedes orar por los enfermos y ser un instrumento de milagros. Si has recibido el don de servicio, puedes ayudar a los necesitados y ser una luz en medio de la oscuridad. Cada don cuenta y cada don tiene el poder de cambiar vidas. Una de las mayores barreras para compartir los dones del Espíritu Santo es el miedo al fracaso o la inseguridad. Muchas personas piensan que no son lo suficientemente capaces o que no tienen nada que ofrecer. Pero la verdad es que el Espíritu Santo no busca personas perfectas. Él busca corazones dispuestos. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, Dios le dice a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». No importa cuán débil o inseguro te sientas, el Espíritu Santo te dará la fuerza y la capacidad para cumplir con su propósito. Además, compartir los dones del Espíritu Santo fortalece la unidad dentro de la iglesia. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un papel importante, y cuando todos usamos nuestros dones, la iglesia se edifica, crece y cumple su misión. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, Pablo compara la iglesia con un cuerpo, donde cada parte es necesaria para que todo funcione bien. Si guardas tus dones y no los compartes, el cuerpo se debilita, pero si decides usarlos, el cuerpo se fortalece y se llena de vida.
Es fundamental buscar oportunidades prácticas para compartir tus dones. Esto puede ser en tu iglesia local, en grupos de oración, en tu comunidad o incluso en tu familia. No necesitas un escenario grande ni una multitud. El Espíritu Santo puede usar tus dones en cualquier lugar y en cualquier momento. Muchas veces, las mayores transformaciones ocurren en los actos más pequeños. Una palabra de aliento, una oración sincera o una acción de servicio desinteresado. También es importante recordar que compartir los dones requiere una relación constante con el Espíritu Santo. No podemos dar lo que no hemos recibido. Por eso, dedica tiempo a la oración, la adoración y la meditación en la palabra de Dios. Al estar lleno del Espíritu Santo, tus dones fluirán de manera natural y serás un canal poderoso de bendición para los demás. Cuando compartes los dones del Espíritu Santo, estás sembrando semillas que darán fruto eterno. Quizás no veas los resultados de inmediato, pero cada acto de obediencia y cada don compartido tiene un impacto en el reino de Dios. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 25, versículo 21, que aquellos que son fieles en lo poco serán recompensados con más. Cuando usas tus dones con fidelidad, Dios multiplica tu influencia y te confía aún más. Compartir los dones del Espíritu Santo no es una opción, es una responsabilidad y un privilegio. Dios te ha dado estos dones para que seas un canal de su amor, poder y gracia en el mundo. No te quedes callado ni escondas lo que el Espíritu Santo ha depositado en ti. Hoy es el momento de levantarte y decir: Espíritu Santo, úsame para bendecir a otros. Estoy dispuesto a ser tus manos y tus pies en esta tierra. ¿Cómo perseverar en los dones del Espíritu Santo y mantenerlos activos? Recibir los dones del Espíritu Santo es una experiencia poderosa, pero la clave está en perseverar y mantener esos dones activos a lo largo de nuestra vida. Muchas personas comienzan a experimentar los dones con entusiasmo, pero con el tiempo se enfrían o dejan de usarlos debido al desánimo, las distracciones o las dificultades. Sin embargo, el Espíritu Santo desea que perseveremos y crezcamos en estos dones para que podamos cumplir con el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. La perseverancia en los dones del Espíritu Santo comienza con la comprensión de su origen y propósito. Estos dones no son habilidades humanas que podemos mantener por nuestra cuenta. Son manifestaciones del poder divino que vienen del Espíritu Santo y que deben ser cultivadas en comunión con Él. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esto nos enseña que es nuestra responsabilidad avivar los dones que hemos recibido. Para mantener los dones activos, el primer paso es permanecer conectado al Espíritu Santo a través de la oración constante. La oración no solo fortalece tu relación con Dios, sino que también activa y renueva los dones en tu vida. Cuando oras con fe y humildad, el Espíritu Santo te refresca y te capacita para usar tus dones con poder y precisión. No importa cuán ocupado estés, dedicar tiempo diario a la oración debe ser una prioridad para mantener tus dones vivos. Otro aspecto importante es usar tus dones con frecuencia. Los dones del Espíritu Santo son como un músculo espiritual. Si no los usas, se debilitan. Muchas veces, las personas se quedan paralizadas esperando el momento perfecto para usar sus dones. Pero la verdad es que el momento perfecto es ahora. Si Dios te ha dado un don de servicio, busca oportunidades para ayudar. Si tienes el don de enseñanza, comienza compartiendo la palabra con un grupo pequeño o con tu familia. A medida que usas tus dones, el Espíritu Santo te fortalece y los multiplica. La perseverancia también requiere disciplina espiritual.
Mantener los dones activos no sucede por accidente, requiere compromiso y dedicación. Dedica tiempo a estudiar la palabra de Dios, ayunar y buscar la presencia del Espíritu Santo. Estas disciplinas no solo fortalecerán tu vida espiritual, sino que también te mantendrán sensible a la voz y la guía del Espíritu Santo. Recuerda que los dones no son para tu gloria, sino para servir a otros y glorificar a Dios. Es fundamental enfrentar y superar las distracciones y obstáculos que pueden apagar el uso de los dones. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, preocupaciones y tentaciones que pueden alejarnos del Espíritu Santo. Además, el enemigo hará todo lo posible por desanimarte y hacerte creer que tus dones no son importantes. En estos momentos, debes aferrarte a las promesas de Dios y recordar que el Espíritu Santo te ha dado todo lo que necesitas para perseverar. Otro paso clave para mantener los dones activos es buscar la edificación constante de tu fe. Rodéate de personas que compartan tu misma pasión por el Espíritu Santo y que te animen a crecer en el uso de tus dones. Participa en grupos de oración, estudios bíblicos y comunidades cristianas donde puedas ser edificado y donde tus dones puedan ser ejercitados. En Proverbios capítulo 27, versículo 17, se nos recuerda: el hierro con hierro se aguza y el hombre aguza el rostro de su amigo. Asimismo, es fundamental depender del Espíritu Santo y no de nuestras propias fuerzas. Cuando intentamos usar los dones con nuestras habilidades humanas, terminamos cansados y frustrados. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe y nos llene, su poder fluye con libertad y los dones se manifiestan de manera sobrenatural. Recuerda que Dios nunca te pedirá algo sin equiparte para lograrlo. Confía en que Él completará la obra que comenzó en ti. La perseverancia también requiere humildad y una actitud enseñable. El Espíritu Santo siempre quiere enseñarnos y perfeccionarnos en el uso de nuestros dones. Si fallas o cometes errores, no te desanimes. Aprende de cada experiencia y sigue adelante. Los dones del Espíritu Santo no dependen de tu perfección, sino de tu disposición a ser usado por Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, se nos promete: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por último, para perseverar en los dones del Espíritu Santo, es esencial recordar el impacto eterno que tienen. Cada vez que usas tus dones, estás sembrando semillas de bendición en la vida de otros y cumpliendo con el plan de Dios. Nunca subestimes el poder de lo que haces cuando actúas en obediencia al Espíritu Santo. Una palabra de aliento, una oración sincera o un acto de servicio pueden transformar vidas y llevar a otros a conocer a Cristo. En conclusión, perseverar en los dones del Espíritu Santo es un compromiso diario que requiere oración, disciplina y dependencia total de Dios. Cuando decides mantener tus dones activos, no solo creces espiritualmente, sino que también te conviertes en un canal de bendición y transformación para los demás. Hoy te animo a decir con valentía: Espíritu Santo, aviva mis dones y úsame para cumplir con tu propósito en esta tierra. Los invito a vivir en el poder y las bendiciones del Espíritu Santo. Después de recorrer este camino de aprendizaje y transformación, es importante detenernos un momento y reflexionar sobre todo lo que hemos descubierto. El Espíritu Santo no es un concepto lejano ni una fuerza impersonal. Él es nuestro consolador, nuestro maestro y nuestro socio en esta vida. Los dones que Él nos otorga no son simples habilidades o talentos naturales. Son herramientas divinas diseñadas para bendecir nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean.
Cada paso que hemos explorado está diseñado para llevarte más cerca del Espíritu Santo y permitirte experimentar sus bendiciones de una manera que tal vez nunca imaginaste. El Espíritu Santo no actúa de manera parcial o selectiva. Él está dispuesto a obrar en cada persona que abra su corazón y se acerque con humildad y fe. Tal vez, hasta ahora, no habías entendido cómo pedir, cómo reconocer o cómo perseverar en los dones, pero hoy tienes las respuestas y las herramientas que necesitas para vivir una vida llena del poder de Dios. El mundo necesita cristianos llenos del Espíritu Santo, personas que no solo reciban sus dones, sino que también los compartan con valentía y amor. Cada vez que usas los dones del Espíritu Santo, te conviertes en una luz en medio de las tinieblas, en un refugio para aquellos que necesitan esperanza y en una respuesta a las oraciones de otros. Dios quiere usarte como un canal de bendición, pero todo comienza con tu disposición a entregarte por completo a su voluntad. Quizás estás pensando, ¿es esto para mí? ¿Puede realmente el Espíritu Santo actuar en mi vida de esta manera? La respuesta es un sí rotundo. Dios no hace acepción de personas. Los dones del Espíritu Santo son para todos aquellos que creen, piden y perseveran. En Hechos capítulo 2, versículo 39, la promesa es clara. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Tú eres parte de esa promesa. Es importante recordar que todo comienza con un paso de fe. No necesitas tener todas las respuestas ni sentirte totalmente preparado. El Espíritu Santo te capacita a medida que caminas en obediencia y confianza. Si sientes en tu corazón el deseo de recibir y usar sus dones, hoy es el día perfecto para comenzar. No pospongas más lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dedica tiempo en oración y pídele con sinceridad, Espíritu Santo, aquí estoy. Lléname, enséñame y úsame para tu gloria. La transformación que el Espíritu Santo trae no solo afecta tu vida espiritual, impacta cada área de tu existencia. Los dones del Espíritu Santo te darán sabiduría para tomar decisiones difíciles, paz en medio de las tormentas, consuelo en los momentos de dolor y poder para enfrentar cualquier desafío. No hay situación ni circunstancia en tu vida que el Espíritu Santo no pueda transformar. Él es la respuesta que tu corazón ha estado buscando. Además, los dones no son un fin en sí mismos. Son herramientas que el Espíritu Santo usa para llevarnos a una relación más profunda con Dios y para que seamos instrumentos de su amor y poder. Cuando vives en obediencia al Espíritu Santo y usas los dones que Él te ha dado, no solo creces tú, sino que también edificas la iglesia y tocas vidas de maneras que nunca imaginaste. No olvides que la clave para vivir en el poder del Espíritu Santo es la perseverancia. A lo largo de este video hemos visto que los dones deben ser avivados, cultivados y usados con frecuencia. El Espíritu Santo no busca perfección, busca disposición. Él está listo para actuar en tu vida hoy mismo. ¿Estás listo para dar el primer paso? Quiero invitarte a que, después de este video, tomes un momento para orar con sinceridad. Habla con el Espíritu Santo como hablarías con un amigo cercano. Cuéntale tus deseos, tus temores y tus expectativas. Pídele que te llene de su presencia y te revele los dones que Él quiere manifestar en ti. No tengas miedo de pedir. Recuerda que Dios es un Padre amoroso que desea darte buenas cosas para su gloria y tu crecimiento espiritual. Antes de cerrar, quiero recordarte que tienes a tu disposición un recurso especial para fortalecer tu vida espiritual y profundizar en tu relación con el Espíritu Santo. En el comentario fijado de este video,
encontrarás un enlace para descargar un ebook gratuito lleno de oraciones y enseñanzas que te ayudarán a invitar al Espíritu Santo a cada área de tu vida. Este es un paso práctico que puedes tomar hoy mismo para crecer en tu fe. En conclusión, el Espíritu Santo quiere revelarse a ti de una manera que transformará tu vida por completo. Sus dones están disponibles para ti, esperando que los recibas y los pongas en práctica. No permitas que el miedo, la duda o la distracción te impidan experimentar la plenitud del poder de Dios. Hoy te animo a que digas con todo tu corazón: Espíritu Santo, ven, lléname, transfórmame y úsame para llevar tu luz al mundo.